Hola, buenas noches a todos. Pues queremos daros la bienvenida a esta reunión. Todos los que ahí fielmente cada viernes están pendientes de la reunión, pues hoy estamos aquí dispuestos a aprender, a recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros. Yo creo que cada día Dios tiene algo que enseñarnos, solo tenemos que aprender a estar atentos a escuchar su voz y poder recibir lo que Él quiere darnos, ¿no? Así que nada, simplemente quiero invitarte a eso, a estar expectante. Hoy va a compartir con nosotros la palabra el pastor Juan Carlos Matesanz. Él va a estar compartiendo la palabra y bueno, vamos a tener un tiempo en el que vamos a escuchar ahora mismo una adoración, una alabanza, no sé, algo que vamos ahora a escuchar y a adorar juntos. Y bueno, para ponernos y enfocarnos en lo que Dios quiere hablar esta noche, esta tarde con nosotros. Así que nada, simplemente eso, ponte cómodo y estaremos aquí escuchando y recibiendo el mensaje del Señor. Esperanza
aquí delante compartiendo con vosotros la palabra de Dios y vamos a confiar y a creer que Dios nos va a dar una palabra, ¿no?, en esta tarde. Y vamos a ir a nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 7, de los versículos 3 al 5. Y vamos a leer. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, el trasfondo histórico de este pasaje se sitúa en el 8º siglo antes de Cristo y había un gran ejército, el imperio sirio, un ejército que tenía sitiado la ciudad de Samaria, que era la capital de Israel. Y por largos meses estaban sitiados, confinados, estaban cortados los caminos, los ríos, había vigilancia y las puertas estaban de la ciudad cerradas a cal y canto. De tal manera que el hambre y la sed empezaban a minar los ánimos y las fuerzas de los habitantes, ¿no?, de los israelitas. Los productos básicos escaseaban, no solamente los básicos, sino los productos que en tiempos normales ni se pensaría en consumirlo, ¿no? Como habla de una cabeza de asno. Imaginémonos qué carne podía tener, qué es lo que podía tener de sustancia, podemos decir, una cabeza de un asno. Y tenía unos precios quintuplicados, ¿no?, por las nubes. Habla también de estiércol de paloma. No se sabe si era para consumo humano, ¿no?, debido a estas circunstancias, a esta situación, o para hacer combustible, ¿no? Miré en varios comentarios bíblicos y según estaba la situación pudiera ser que era para alimentarse. O sea, imaginaros, y todo esto nos habla de que del versículo 25 a 28, si alguien quiere, del capítulo 6, quiere verlo con más detalle, hablaba de que incluso se estaban dando casos de canibalismo, ¿no?, de madres que estaban sacrificando a sus hijos para alimentarse. O sea, imaginemos, ¿no?, qué situación no tan, yo no diría dramática, sino más bien diría una situación trágica, ¿no? Pero el profeta Eliseo, inspirado por Dios, lo vemos en el capítulo 7, proclamaba y hablaba la palabra de Dios para inspirarles, para darles ánimo, diciéndoles que todo volvería a la normalidad, que no muy tarde las puertas se abrirían otra vez. Y todo esto ocurriría a través de 4 hombres leprosos que sufrían una terrible enfermedad, una lacra. Si hemos visto algunas películas, yo me acuerdo de Ben-Hur, que vivían ahí como soterrados en todos los leprosos de las afueras de Jerusalén, soterrados en cuevas, y les mandaban por medio de unas poleas, les mandaban la comida para no tener contacto, o la isla de, si os acordáis, que ponían mucho en blanco y negro en Semana Santa, la película esta de Molokai, la isla de los leprosos, ¿no? Las situaciones tan trágicas, ¿no?, que causaba esta enfermedad, ¿no? Y si si recordamos estas películas, vemos cómo la lepra se comía las extremidades. O sea, los dedos se iban consumiendo, unas infecciones que comían las extremidades, los dedos de los pies, la nariz, las orejas. O sea, era una enfermedad terrible, ¿no? Y eso era la situación que se encontraban estos 4 leprosos. Aparte del desprecio de
la gente, del rechazo, ¿no? Aparte de ese dolor físico, ¿no? en el que se situaban, en el que sentían, imaginémonos, es un dolor también psicológico, ¿no? Del desprecio de sus semejantes, porque las leyes judías sobre esto eran muy severas y muy discriminatorias. Imaginémonos también, o sea, pongámonos en esas circunstancias, en ese tiempo, ¿no? Tenían que ser así, ¿no? Y en Levítico 13, 45 y 46, vamos a ir para allá. Vamos a ir a Levítico 13, 45 y 46. Estas eran las leyes que había, ¿no? Para los judíos que tenían estas enfermedades. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. O sea, vamos a ponernos, ¿no?, en la piel, vamos a decir, de estos hombres, ¿no? Pero Dios iba a intervenir en favor de su pueblo a través de estos 4 marginados, destruidos físicamente, sin esperanza, rechazados por todos. El Señor iba a hacer algo extraordinario, pero no algo extraordinario de lo ordinario, que podía ser algo en lo natural, en lo humano, sino de algo deshecho iba a hacer algo extraordinario, porque esas son las cosas que Dios hace. De la nada hace grandes cosas, de las cenizas, de las brasas que están ya casi achicharradas, quemadas, Él hace que vuelva a crecer verde, que vuelva a crecer árboles, y eso es lo que hace con el Señor en nuestras vidas, ¿no? Yo recuerdo en los primeros tiempos de Betel, en los años 80, 90, cómo venía la gente a ingresar destrozada, ¿no? Con enfermedades de la piel, venían quemados, con quemaduras, que se habían prendido fuego en un coche por un cigarro, por una colilla o en sus mismas casas. Veíamos cosas, la verdad que eran impactantes, ¿no? De la gente, cómo venía con enfermedades, lo que se dice ETS, de transmisión, enfermedad de transmisión sexual, por la insalubridad, las condiciones en las que vivían, ¿no? Y verdaderamente veíamos venir casos bastante dramáticos, ¿no? Y a ojos, podríamos decir, vamos a decir repugnantes, porque la piel deshecha, o sea, venían hechos polvo o veníamos hechos polvo, ¿no? Y bien, estos hombres leprosos se habían quedado a las puertas de la ciudad sin poder entrar, una situación crítica, una situación desesperada. No tan desesperada la tenían los habitantes de la ciudad. Podríamos decir que los habitantes de la ciudad sobrevivían, pero estos hombres más bien podríamos decir que sobremorían cada día. Y no les dejaban pasar, por supuesto. Dirían los vigilantes o los guardias, si hubiera, que lo mismo ni había, no vamos a dejar entrar a estos 4 leprosos, ya lo que nos faltaba, ¿no? Que se contagiaran de lepra. Y bien, debido a estas circunstancias, se vieron en una situación de decir, con el cuerpo destrozado, la mente también, ¿para qué vivir, no? Supongo que dirían, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida, ¿no? en esta situación? Y tramaron un plan, ¿no? Y el plan era de ir al campamento de los sirios y a ver si les daban algo. ¿Qué podían darles? Pues un lanzazo o una lluvia de flechas, pero ¿y si estos enemigos o sitiadores tenían más misericordia que sus compatriotas y quizá les echaran unas sobras
como si fueran perros, peor que perros, porque los perros podían entrar en el destacamento, pero a ellos les sería prohibida la entrada. Pero ellos tomaron esa decisión, ¿no? una decisión osada, atrevida, es decir, ¿nos vamos a quedar aquí sentados, a morirnos? ¿Vamos a hacer algo? Y si morimos, bien, y si vivimos, pues eso es lo que vamos a ganar, ¿no? Y a veces nos ocurre a nosotros que nos podemos estancar, ¿no? Nos bloqueamos. Podemos quedarnos a las puertas hay una situación en que no se mueve nada y quedamos bloqueados, como dije, estancados, esperando y decimos a ver si Dios abre puertas. Y sabes una cosa, que Dios a veces pone puertas, pero nosotros tenemos que abrirlas. O a veces, como se dice un refrán, Dios cierra puertas pero abre ventanas. Y a veces pensamos que nosotros simplemente con estar ahí sentados, pues que al final Dios va a actuar, a veces sí es verdad, pero Dios quiere que tengas fe primero en ti mismo. Para tener fe en Dios tienes que tener fe en ti mismo. Eso es lo primero, porque Dios habla muy claramente. O sea, nosotros no somos maniquí ni somos robots. Dios ha creado en nosotros un corazón, una inteligencia, una fe, una serie de dones. Cada uno tiene unos dones. Unos son diferentes, unos llaman más la atención que otros, pero Dios nos ha dado dones para que lo pongamos en práctica. Y a veces entramos en una rutina, en una comodidad. Con esto de comodidad no quiero decir de no hacer nada. Se puede estar todo el día trabajando, pero vivir en una comodidad, no te acostumbras a que día a día vaya pasando los días y no ocurra nada, ¿no? El hombre se tira muchos años como preparándose y luego ya cuando llega a un punto que ya está todo hecho, podemos decir, a la madurez, los días van pasando volando. Es una cosa que observas, ¿no? Mientras tienes como cosas por delante, por hacer, parece que el tiempo no corre. Pero ya como que ya has conseguido todo, entre comillas, ya los días pasan uno y otro. Parece que son todos los días iguales. Y eso es un problema, podemos decir, mental. A veces podemos pensar, es que ya soy mayor. La media de Betel en edad de la gente que formamos Betel ha subido, ¿no? Y podemos entrar en esa dimensión negativa, ¿no? Ya con esta edad, ya ¿qué hago? Y no hablo en el tema de hacer cosas físicas, de proyectos, que eso también. Hablo de proyectos interiores, de crecer en el conocimiento de Dios. No quedarnos como estamos, sino tratar de buscar a Dios dentro de nosotros, que Dios se manifieste de una manera más grande, más amplia. Yo creo que todo el mundo quiere tener más revelación de Dios y a veces nos conformamos con lo que tenemos, pensamos que tenemos ya bastante. O podemos estar nada más que, aparte de que tenemos tal edad, tengo esta enfermedad. Y esa enfermedad la tenemos ahí, soy diabético, soy hipertenso, me operaron del corazón, por poner ejemplos, y ya con eso nos bloqueamos y ponemos como unas limitaciones a Dios. Y eso tenemos que tener en cuenta. Un cristiano siempre tiene que estar moviéndose, siempre tiene que estar actuando, haciendo cosas. Hace una predicación, un par de predicaciones, alguien habló de David, el rey David. ¿Cuál fue la caída del rey David? Cuando ya no salía de palacio y ya sus ojos iban para allá, para acá, su mente dispersa, hasta que al final pues cayó, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hace poco, voy a confesar un pecado. Estaba viendo una serie de vikingos, de los vikingos, ¿no? Y es un ejemplo, no quiero decir que las fechorías que cometían, eso es aparte, ¿no? Pero después de conquistar, de saquear en diversas ciudades de Europa, de Inglaterra, por todos los sitios, hasta Galicia llegaron, a París,
podemos decir que su estatus, creció, ¿no? Ya tenían una comodidad, ya no eran como antes, que eran tan salvajes, y empezó como una decadencia. Estaban todo el día metidos en esa casona grande, se llamaba sal, de ahí viene la palabra sala o salón, y estaban todo el día bebiendo y comiendo, y se veían cómo se caían por las borracheras, y salía una imagen de una mujer cogiendo de la oreja al vikingo fornido que en su tiempo había sido temible. Y el rey que lo vio, por unos momentos, dijo: esto no puede ser. Un vikingo tiene que salir a navegar, tiene que salir a conquistar, sentir el agua del mar, sentir las olas, el viento, la pelea, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, como que se despertaron y volvieron otra vez a invadir, a vivir, ¿no?, lo que es la aventura, ¿no? Quizás sea un mal ejemplo comparándolo con los cristianos, pero en un sentido es así. O sea, no podemos... Esto quizás se comparte a menudo, yo lo comparto a menudo porque me exhorta a mí mismo. O sea, yo mismo me exhorto el primero de que no podemos... Nuestro corazón, decía San Agustín, creo que está inquieto hasta que nos encontremos con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hablo en el plano físico de hacer de esto, sino en el plano espiritual. No quedarnos sentados, como hubieran hecho quizá otras personas a las puertas de la ciudad, a quedarse a morir. Estos hombres tuvieron esa iniciativa de decir: venga, vamos adelante, ¿no? Y decían eso: ¿qué hacemos aquí? ¿Nos dejamos morir? Podemos decir nosotros lo mismo. ¿Nos dejamos morir lentamente? Morir, quiero decir, van pasando el tiempo, los años. Y vuelvo a insistir, no hablo de cambiar de trabajo, de amistades, sino si nos sentimos verdaderamente que Dios puede hacer más cosas en tu vida. Creemos que el plan de Dios va a continuar, va a seguir. Yo te digo que sí. Solamente tenemos que creerlo. Creer que Dios tiene un plan todavía aún más grande que nosotros, que Dios va a hacer grandes cosas, no solamente lo que ha hecho en el pasado, sino que tiene mucho más. Y dice que estos 4 leprosos se pusieron en marcha en medio de la noche. Estos 4 marginados, ellos mismos no sabían que iban a ser un puente de esperanza entre ellos y los habitantes de la ciudad de Samaria. Ellos ignoraban también lo que había ocurrido en el campamento. Y me diréis, ¿qué es lo que ocurrió en el campamento? Pues vamos a leernos los versículos 5 y 7, del 5 al 7. Dice: y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Fijaros qué es lo que había hecho Dios. Había hecho un gran estruendo en medio de la noche, oyendo ruido de carros, los sitiadores, el ejército enemigo, y empezaron a entrar en pánico, a pensar, a decir, a hacerse ideas falsas, que a veces es lo que el enemigo también quiere en nuestra mente, de que hagamos ideas falsas, pero en este caso dio resultado. Salieron corriendo, todos corriendo, dejaron todo. Dejaron las bolsas de oro, de plata, los vestidos, hasta los caballos y los asnos. O sea, como se dice el refrán, pies pa' que os quiero, porque ni siquiera se detuvieron a coger los caballos y salir corriendo con ellos, sino que se fueron a pie, ¿no? Tanto soldados como generales. Y cuando llegaron al campamento, estos 4 leprosos, y no ir
ni ver a ningún soldado por ningún sitio, el corazón les dio un vuelco. Y sintieron tanta alegría que olvidaron su lepra. Se olvidaron de que eran leprosos. Y dice que disfrutaron, que comieron, que bebieron hasta saciarse, que hasta se pondrían ropas de seda, de lino, que por un tiempo ocultarían su lepra, su lacra, ¿no? Sus deformidades. Y dice que después los tesoros que encontraron fueron tienda por tienda, los escondieron. Los guardaron porque quién sabe si más adelante no podrían recuperarlos y contratar los servicios de los mejores médicos, o eso les llevaría a tener una salubridad de vida mejor y quizás se curasen. Pero yo creo que Dios haría el gran milagro, lo mismo que hizo precisamente con un general sirio, con Naamán. No lo dice, pero yo creo que sí. Pero lo más importante, que había nacido la esperanza en sus corazones, porque dice en Romanos, la esperanza no avergüenza, porque Dios por el Espíritu Santo ha puesto amor en nuestros corazones. Y a esta altura de la historia vamos a leer en el versículo 9, dice: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de alegrarse, de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Imaginemos qué alegría, ¿no?, de todos los pobladores de la ciudad de Samaria. Cuando les dieron la noticia, hubo ciertas reticencias, pero al final, cuando se dieron cuenta, este sentimiento de poder ser libres, de comer, de beber, de ir a los ríos, ese sentido de libertad, gracias a esos 4 leprosos. Y en esos momentos quizá les resonarían sus mentes cuántos desprecios y cuántas situaciones al gritar ellos mismos, inmundos, inmundos, para que la gente se apartara. Cuántas veces irían por esos descampados desérticos y al ver un oasis irían para librarse del calor, quemando sus llagas con sed, y si hubiera habitantes les dirían que se fueran o les tirarían piedras los niños, ¿no? Quizá les pasaría eso por la mente. Quizá pensarían, vámonos de aquí, que anda, que, como se dice, que les den 2 duros, ¿no? Vamos nosotros con nuestros tesoros. Pero no, ¿sabes una cosa? Que tenían su carne corrompida, pero su corazón era de oro. Y hay que estar expectantes, porque Dios puede usar hombres y mujeres anónimos, como en este caso, hombres deshechos. Hay que estar expectantes. A veces nuestros ojos se fijan mucho en gente brillante, en gente con singular, podemos decir, que llama la atención. Pero sabes que en lo natural es así, pero en lo espiritual, un hombre de Dios, una mujer de Dios suele ser alguien anónimo, que no hace ruido, que no busca el protagonismo. Ayer vi unas imágenes en la televisión de que un coche en Estados Unidos se cayó por una barandilla de un puente y un bebé estaba en el agua. Y un hombre lo vio y se tiró y lo salvó. Y ese hombre no quería dar su nombre ni su imagen. Ese hombre quedó en el anonimato. Yo pensé, digo, seguro que era cristiano. Porque en lo natural queremos que nos vean, que nos oigan hablar, que causar admiración, ¿no?, de nuestros hechos, de nuestras cosas. Pero en lo sobrenatural solamente tenemos que agradar a Dios. Y me llamó la atención, ¿no?, que no quiso que le dieran su nombre ni su cara. Se vio así a lo lejos cómo salvaba al bebé, lo dejaba en la barca. Y bien, al igual que nuestros protagonistas, estamos esperando, como dijimos antes, que Dios abra puertas. Nos sentimos estancados, la rutina nos pesa a veces. Y no te has preguntado de que hay que hacer algo, que hay que moverse, que hay que dar un giro. Nos acordamos de los primeros tiempos, y hablo a todos en general, antes de casi cuando conocimos a Dios, que decíamos,
mucho que ganar, nada que perder. Y nos decían eso, o nosotros decíamos a chicos nuevos, si crees que Dios existe, ¿por qué no pruebas? No vas a perder nada. ¿Y sabes lo que ocurre? Que yo creo que cuando miramos para atrás, te das cuenta que antes éramos más ser y ahora somos más de tener. ¿Por qué? Porque no teníamos nada. Éramos ser y Dios. Y todo era diferente. Pero cuando vas consiguiendo cosas, tu mentalidad, podemos decir, espiritual, cambia. Y yo creo que esto es bueno mirar para atrás, no con nostalgia, Cuidado, no quiero decir que, como dicen, que todo tiempo pasado fue mejor, porque cada tiempo tiene su sazón y su lugar. Pero es bueno decir, ¿cuál era esa circunstancia de esta tal época que yo estaba tan bien espiritualmente? Es bueno, y empiezas a averiguar cosas, pues esto, por lo otro, tal. Y es bueno, no es bueno mirar atrás, no con nostalgia, sino para aprender. Y a veces tenemos que, como cuando una televisión, un móvil no funciona, se queda bloqueado, ¿qué es lo que hacemos? Lo apagamos y lo volvemos a encender. Quizá tengamos que apagarnos y, como se dice técnicamente, resetearnos otra vez. ¿Qué podemos perder si nos volvemos otra vez osados, atrevidos, como antaño? Yo me acuerdo que antiguamente éramos más valientes, más atrevidos. No sé, la mayoría de que estuvimos en un trasfondo así complicado, teníamos un cierto grado de valentía, ¿no? Por las circunstancias. Y eso se trasladó cuando ingresamos en la comunidad. Éramos muy echados para adelante. No veía ningún chico o chica que llegara que fueran pusilánimes, flojos o débiles. Éramos aguerridos, ¿no? Pero yo creo que era por esto, porque no teníamos nada que perder y mucho que ganar. Y otra cosa importante, no focalizarnos en nuestros problemas. ¿Qué es lo que hicieron estos leprosos? Tú imagínate a alguien, ¿cómo se dice?, aprensivo, alguien que se bloquea porque tiene una enfermedad o tiene algo. Estos hombres, vemos esa osadía, esa valentía, que estaban con su carne caída, pero no se focalizaban en la lepra, sino que fueron a comer, a beber, a coger cosas. Y eso es una lección también que tenemos que aprender. Pero otra cosa importante, que no fueron vengativos ni rencorosos. Al contrario, había mucha generosidad. Se sentían medio muertos, pero no tenían nada que perder y mucho por ganar. Y fueron a la ciudad a dar las buenas noticias. ¿Y qué lecciones aprendemos, ¿no?, de la palabra, ¿no? En Hebreos 11, 36, 38, ya vamos a ir terminando, que el tiempo va corriendo. Hebreos 11, 36, 38 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo creo que habla de este tipo de personas, hombres y mujeres anónimos que dan su vida por el Evangelio, muy queridos por Dios y muy dignos para Dios. Quizá para el mundo no, pero para Dios muy queridos y no dignos, dignísimos. En Isaías 53, 4 habla, no vamos a ir para allá, que por su llaga fuimos nosotros curados. Por la lepra, vamos a decir una llaga, la llaga de Jesucristo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos que movernos en el espíritu, atrevernos, hacer cosas, volvernos locos. ¿Sabes que como vivimos tú y yo ahora, en vez de cuerdos somos locos? Locos porque no damos rienda suelta a nuestra libertad en Cristo, porque estamos sujetos a horarios, a actividades, a esto, lo otro. Y a veces podemos entrar en una dinámica
no quería volver a repetirlo, porque lo he repetido muchas veces, entrar como una religión sistemática, y donde está el Espíritu hay libertad. Tenemos que ser libres, volvernos locos, como esos leprosos que rompieron ese decir, esa dejadez, decir vamos a dejarnos morir. Ellos no, ellos fueron adelante, mucho que ganar y poco que perder. Y ya para terminar quisiera decir que esta pandemia que está a punto de terminar es una oportunidad para un cambio. Vamos a dejarlo pasar. El sitio, el confinamiento está a punto de terminar. Las puertas se van a abrir y podemos decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a actuar? Como el rey Jorán, que era el rey de esa época, o su mano derecha, que eran incrédulos, desdeñosos a la palabra de Dios. ¿O nos atreveremos, como nuestros 4 protagonistas, estos 4 leprosos? No tenían nombre, Jorán tenía nombre, ese rey brillante, ese rey que todos admirarían. Estos 4 leprosos no tenían nombre. Y yo me acuerdo que había una canción antigua que cantaba Mical. Mical es la esposa de Louis Mackenzie. Fueron los cofundadores, son los cofundadores de Betel con Elías y María. Estuvieron en Madrid haciendo un gran trabajo, en Valencia, en Italia, ahora están en Australia. Y Mical cantaba con una voz preciosa, ¿no? Una voz, nosotros que estábamos acostumbrados nada más que a oír rock duro y flamenco, todo ahí muy desgarrado y esa voz tan limpia, ¿no? Y nos conmovía, ¿no? Que decía mucho por qué vivir. No lo canto porque el micrófono se rompería. Mucho por qué vivir. Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Salgamos al campo enemigo, rompamos cadenas, destrocemos las armas que el enemigo ha forjado en nuestra mente, en nuestros corazones, esas enredaderas que ha ido formando, esas neblinas que nos hacen estar atados, que no podamos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Saquemos nuestros tesoros, o saqueemos nuestros tesoros, también vale la palabra, y compartámoslos con el mundo como hicieron estos 4 leprosos. Y nada más, esta es la palabra que quería dejaros, decir que Jesucristo está cerca, está aquí. No sé si viene pronto, pero lo importante es que estemos siempre preparados. Amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga.